En 2019, la mismísima definición de matrimonio en Ecuador cambió por completo. Y lo más curioso es que no fue por una ley del Congreso, sino por la decisión de una corte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que un tribunal puede llegar a cambiar algo tan, pero tan fundamental? Bueno, justo de eso vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno en el razonamiento legal que lo hizo posible. Miren esto. En menos de un año, lo que empezó como un simple no en una oficina de registro civil, de repente se convirtió en un debate nacional. Esta línea de tiempo nos muestra la velocidad, de verdad, la velocidad increíble con la que un pedido personal escaló hasta llegar a la corte más alta del país. Una locura. Ok, aquí es donde empieza toda la historia. Con una pareja, Rubén Darío Salazar y Carlos Daniel Verde Soto. El 7 de agosto de 2018, ellos hicieron algo que miles de parejas hacen todos los días, ¿no? Fueron a pedir su licencia de matrimonio. ¿Pero qué pasó? Se la negaron. Y justo esa negativa, esa fue la chispa que lo encendió todo. Y bueno, ¿por qué se la negaron? Pues por esto. Este era el muro con el que se toparon. El registro civil se basó en un texto que era, fíjense, idéntico en dos leyes diferentes. Por un lado, el Código Civil y por otro, la Ley de Gestión de la Identidad. Ambas decían clarito que el matrimonio era la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. O sea, la barrera legal parecía, a simple vista, totalmente infranqueable. Uno podría pensar que el caso terminaba ahí, ¿no? La ley era súper clara. Pero no, el caso llegó hasta la Corte Constitucional. Y ahí la pregunta cambió por completo. Ya no era solo qué dice la ley, sino algo mucho más profundo. Oigan, ¿esta ley es siquiera compatible con la Constitución? Y aquí la Corte se encontró en una encrucijada, con tres caminos posibles. A ver, pensemos juntos. Opción 1. ¿La Constitución obliga al legislador a permitir el matrimonio igualitario? Opción 2. ¿Solamente lo permite? Y bueno, que el Congreso decida qué hacer. O la tercera opción. De plano, la Constitución lo prohíbe. La respuesta que eligieran, claro, iba a definir absolutamente todo. Vamos a ver cómo lo analizaron. Primero, la Corte se puso a estudiar la postura de la prohibición. Este es el argumento que muchos llaman formalista u originalista. ¿Qué significa eso? Pues que se enfoca en el texto así, literal, tal cual fue escrito, y en lo que supuestamente querían decir las personas que lo redactaron en su momento. Y el pilar de todo este argumento era el artículo 67 de la Constitución de Ecuador. Así, sin más, si uno lo lee, a primera vista parece que zanja el debate por completo, ¿no? Define el matrimonio en términos que suenan súper específicos, hombre y mujer. Punto. Entonces, esta interpretación formalista se sostiene, básicamente, en dos ideas. La primera es el argumento literalista. Oye, el texto dice hombre y mujer y punto. La segunda es el argumento intencionalista. Tenemos que respetar la intención original de los que escribieron la Constitución. Al final, por cualquiera de los dos caminos, la conclusión era la misma. Hay que dejar la definición tal como está. Pero claro, la historia no acaba ahí. La Corte también puso en la balanza un argumento que iba en la dirección totalmente opuesta. Una visión que entiende la Constitución no como un texto viejo y congelado en el tiempo, sino como algo vivo, un documento que respira y evoluciona junto con la sociedad. Para entender esto, la Corte exploró un concepto clave, la idea de una constitución sustantiva. ¿Y qué es eso? Suena complicado, pero la idea es simple. Significa que la Constitución es mucho más que una lista de reglas. Es como un tejido axiológico, una red de valores fundamentales como la igualdad, la dignidad. Y si la ves así, la interpretación ya no puede ser solo literal, ¿verdad? Y ese tejido, esa red de valores, está hecha de derechos muy, muy concretos. De repente, el debate ya no era sobre la palabra matrimonio. No, se trataba del derecho a proteger a la familia en todos sus tipos, del derecho a desarrollar tu propia personalidad y sobre todo del derecho a la igualdad, no solo en el papel, sino en la vida real. O sea, el derecho a vivir sin estigma y sin marginación. Bueno, entonces, la Corte tenía sobre la mesa dos interpretaciones de la Constitución, ambas súper potentes, pero totalmente opuestas. La pregunta del millón era, ¿cómo resolvemos esta tensión? Y la respuesta, curiosamente, no estaba solo dentro de Ecuador. Tuvieron que mirar hacia afuera, a la relación del país con el derecho internacional.
Y aquí es donde la balanza empieza a inclinarse. El artículo 424 de la misma Constitución de Ecuador funciona como una especie de puente. Lo que dice, en resumen, es que si un tratado internacional de derechos humanos reconoce derechos más favorables, esos derechos prevalecen sobre cualquier otra ley. Este artículo fue sin duda el punto de quiebre en todo el caso. Y justo había una protección más favorable. La opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue la pieza clave. Fue decisiva. ¿Por qué? Porque interpretó que negar el acceso a figuras que ya existen en la ley, como el matrimonio, solo por la orientación sexual de las personas, es discriminatorio. Así de claro. Y esto, legalmente, tuvo una consecuencia gigante. La opinión de la Corte Interamericana no era una sugerencia, para nada. Al integrarse a lo que se llama el bloque de constitucionalidad, se convirtió, para todos los efectos prácticos, en parte de la misma Constitución de Ecuador. O sea, su interpretación pasó a ser totalmente obligatoria. Entonces, con todas las cartas sobre la mesa, por un lado, el derecho a la igualdad, por otro, esa visión de una constitución viva, y encima, el tremendo peso del derecho internacional. Bueno, la Corte ya tenía que tomar una decisión final. Pero ojo, la decisión no fue para nada unánime. Estuvo increíblemente apretada. Un voto de 5-4. Este margen tan pero tan estrecho nos deja ver la profunda división que había y lo complejos que eran los argumentos legales. De verdad, no fue una conclusión nada fácil. Y aquí vemos el resultado concreto de todo ese debate legal tan abstracto. La Corte no solo interpretó la ley, la reescribió. Miren el cambio. Donde antes decía un hombre y una mujer, ahora dice 2 personas. Y además se eliminó la palabra procrear, un simple cambio de palabras, pero con un impacto que lo cambió todo. Al final, este caso de Ecuador nos deja reflexionando sobre una pregunta importantísima. Si un solo voto, uno solo, en una corte fue suficiente para redefinir algo tan central como el matrimonio, ¿qué nos dice eso sobre la Constitución? ¿Es una roca inamovible escrita en piedra o es en realidad un documento vivo que está en constante debate? La respuesta que le demos a esa pregunta, en el fondo, define el verdadero alcance de nuestros derechos.